Saludos amigos, continuando con nuestro capítulo o nuestros temas, mejor dicho, de Flask, el framework utilizado para desarrollar aplicaciones web. En el capítulo anterior vimos una pequeña introducción a temas muy elementales referente a Flask. Hoy vamos a estar viendo la continuidad y vamos a comenzar con lo que es la hoja de estilo CSS, y posteriormente a eso entonces vamos a estar explicando cómo funcionan las plantillas en Flask, de qué forma interactúan con este framework. Bien, como si me están dando seguimiento al capítulo 1, que fue el primero que iniciamos en esta serie de temas relacionados a Flask, pudieron ver que hicimos una página HTML con una estructura sumamente elemental. Vamos a ver entonces cómo nosotros podemos aplicarle un CSS, una hoja de estilo, a esa pequeña paginita que la estamos llamando desde el framework Flask. Ok, para ello, respetando la estructura, ¿verdad? De lo que me dice Flask, tenemos dos carpetas. En la principal en la que hemos venido trabajando, templates, que como dije al principio se utiliza para crear las vistas o los archivos HTML, y si tenemos plantilla que podemos heredar, pues también la colocamos ahí. Ahora bien, en la carpeta static podemos tener o almacenar en esa carpeta tanto archivos CSS para darle apariencia a nuestra aplicación web, como archivo JS para aplicar lo que es el dinamismo de nuestra aplicación web. Entonces voy a crear una subcarpeta en static llamada CSS, donde dentro de esa carpeta entonces voy a crear un archivo, por ejemplo, que se llame estilo.css. Estilo.css. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, ahí yo voy a poner unos cuantos estilos que voy a estar afectando, por ejemplo, a la etiqueta H1. Usted como diseñador web pudiera especificar cuáles son los selectores que quieren ser o que van a ser afectados en su diseño. Yo voy a trabajar, por poner un ejemplo, con H1. Entonces defino mi selector, que sería H1, y entre llaves voy a especificar los atributos que va a tener ese selector. Entonces lo primero que le voy a poner es un borde. Le voy a poner un borde de 2 píxeles, por ejemplo, y le voy a poner un color, por ejemplo, vamos a ponerle, o lo puedo dejar así, no le voy a poner color a esa parte, y le voy a poner un color abajo, y el color que le voy a dar es un marrón. Y también voy a alinear ese H1. Yo quiero que se alinee al centro. Y por último le voy a poner un pandy de 10 píxeles, que va a ser el margen que yo quiero que tenga mi página web. Aquí le puse 2 puntos, con uno debe ser 1. Ok, guardo eso y simplemente voy a venir ahora a mi hoja que tengo aquí llamada index, que fue la que desarrollamos en nuestro capítulo anterior, y la voy a vincular a ese archivo que acabo de crear. Eso lo hacemos dentro del área de encabezado, ¿verdad? Dentro del área head. Entonces ahí lo que decimos es que vamos a tener un link del reel que va a ser igual a un style sheet, y le vamos a poner ahora con hrefs que eso va a ser igual, abrimos dos llaves
y le decimos que nos llame la función URL for, y entonces dentro de los paréntesis le vamos a decir que se ubique en la carpeta static, ¿verdad? Y después de ahí de static, entonces le vamos a pasar un parámetro que sería el file name o nombre de archivo, que va a ser igual a la ruta donde se encuentra mi archivo de estilo, que dijimos está dentro de la subcarpeta CSS, y que el archivo se llama estilo.css. Ya con esto podemos terminar. Simplemente aquí cerraríamos las dos llaves que abrimos. Recuerden que aquí abrimos dos llaves y lo que estamos haciendo al final es cerrándola. Guardo eso y ya todos los estilos que yo defina en mi archivo van a afectar a esa página, porque la estoy vinculando a ese archivo CSS, estoy haciendo referencia. Entonces, viniendo aquí, si yo refresco, miren cómo se ve sin yo actualizarla. Cuando yo vengo aquí y lo actualizo, miren entonces cómo cambió el título de curso de Flask. Se está mostrando centralizado, que fue como nosotros especificamos cuando escribimos el CSS. Sin embargo, H2 se queda normal porque yo no afecté a esa etiqueta. Ahora pudiéramos hacerlo también con H2. Venimos a nuestra hoja de estilo y definimos, por ejemplo, ese selector de igual manera, y podemos decirle que solamente queremos, por ejemplo, trabajar con el color. Al color, para que se vea distinto, vamos a darle un color diferente, y vamos a decirle que solo va a hacer eso, ponerle ese color, por ejemplo. Entonces guardo, actualizo mi página. Vamos a ver si realmente yo hice lo que tenía que hacer. Vamos un segundito. Ok, H2, bien. Vamos a estilo. Vamos a ver si fue que yo no guardé, porque ahí debería verse. Ok, el mismo error de ahorita. Mucho cuidado con eso. Le estoy poniendo dos puntos y obviamente que es un error, pero como el navegador no lo interpreta, simplemente no me hizo nada. Le quité los dos puntos y ahora sí, cuando yo actualizo, fíjense cómo ha cambiado el color del H2. Entonces, ¿qué ocurre? Si analizamos el código, nos podemos dar cuenta que lo que hicimos fue simplemente que en este link nosotros le estamos pasando la ubicación, diciéndole, mira, el archivo se encuentra dentro de la carpeta principal, que sería static, ¿verdad? Y dentro de static tú vas a tener una ruta que es CSS, luego el nombre del archivo que contiene el formato o estilo de CSS. ¿Por qué esto así? Bueno, porque recuérdense que lo que dice el framework de Flask es que dentro de static yo puedo tener tanto archivo CSS como archivo JavaScript. Entonces, una buena práctica sería que usted cree una carpeta para CSS y otra carpeta, por ejemplo, llamada JS para JavaScript. ¿Qué cambiaría? Bueno, la ubicación en su momento, cuando usted vaya a llamarla, simplemente va a ubicarla por la carpeta donde esté. Ahora bien, esto es si trabajamos con CSS, pero también lo podemos hacer de una forma distinta si trabajamos con plantilla. O sea, si yo le doy, por ejemplo, puedo darle la apariencia a la plantilla, es decir, que tenga todos los atributos, y después en las otras páginas que sean del tipo HTML simplemente heredar de esa plantilla, pues esa sería otra forma de hacerlo. Para ello ya yo tengo aquí creado un archivo llamado plantilla, que tiene básicamente una estructura HTML, pero con la particularidad, no sé si ustedes lo pueden ver, que aquí yo le estoy incluyendo tanto jQuery
como también Bootstrap, utilizando desde su ubicación original. O sea, no he descargado nada. En caso de que lo quiera hacer descargando, pues lo único que tienen que tomar en cuenta es que el CSS, por ejemplo, debe estar dentro de la carpeta CSS, y obviamente que los JavaScript en su respectiva carpeta también. O sea, ubicarlo de manera separada y después simplemente lo van haciendo referencia a él. Ahora, ¿qué ocurre? El manejo de plantillas en Flask se hace utilizando la tecnología Jinjan 2 o Jinjan 2, que permite al desarrollador interactuar de una manera bien práctica. Si ustedes observan, ya en la plantilla yo tengo definido, por ejemplo, el área de título, y tengo también definido lo que es el contenedor o el content, el área donde se va a mostrar todo mi contenido. Entonces, imaginemos que yo quiero en index heredar de esa página que se llama plantilla. ¿Para qué? Para no tener que poner todo ese código en cada una de la plantilla, en cada una de los archivos, perdón, que yo deseo tener. Imagínese que usted quiere hacer una aplicación y esa aplicación, por sus requerimientos, necesita de unas 50 páginas. Usted no le va a poner todo ese código. Por ejemplo, imaginemos que ahí esté el menú página por página. Lo que usted quiere es heredar esa estructura y simplemente trabajar con el contenido propio que va a tener cada una de las páginas. Entonces, yo voy a venir a index, por ejemplo, y ese código que está ahí, yo lo voy a borrar para que ustedes tengan una idea. Voy a borrar ese código de index y simplemente yo le voy a decir que esta página de index va a heredar de la página plantilla, que es la que tiene ya la estructura predefinido. ¿Cómo hacemos eso? Abrimos los corchetes y entre signo de %, aquí yo le voy a decir que me extienda, es decir, como en otras palabras, que me herede, y entre comillas le voy a pasar el nombre de mi archivo base, o sea, del archivo que tiene la estructura que yo quiero que todos los demás hereden, que para nuestro ejemplo el archivo se llama plantilla.html. Ese sería el primer paso. Ya con eso lo que estamos haciendo es heredando la estructura del archivo base, que en mi caso se llama plantilla. Después de ahí, bueno, va a depender lo que yo quiera hacer, ¿verdad? Yo puedo decirle, por ejemplo, que yo voy a tener otra área igual, siempre con los dos signos de %, y decirle que yo voy aquí a trabajar con el block content, por ejemplo, que ya previamente lo definí en mi plantilla. Todo esto ya está definido en mi plantilla, el block content. Y por ejemplo, voy a cerrar aquí para que no se me olvide, diciéndole, por ejemplo, el en block. Escribí mal, en block. Ok, si no estoy seguro que ese fue el nombre que yo le puse, simplemente vuelvo a mi plantilla y verifico. Si observan, aquí dice block content, o sea, blog de contenido, y aquí cerraría mi blog de contenido. Entonces, en index yo puedo, dentro de ese blog, si quiero, poner, por ejemplo, parte de los datos que tengo aquí. Bueno, serían el blog title. Si yo quisiera diferenciarlo con un título, por ejemplo, aquí dentro yo puedo decir nuevamente, por ejemplo, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a poner un H1. Ok. Y dentro de ese H1 yo quiero que él me ponga un título. Por ejemplo, yo le voy a decir aquí %, y decirle que yo quiero que él me ponga el blog de título. Ahí iniciaría entonces ese blog de título,
iría con un mensaje que diga, por ejemplo, bienvenidos al mundo Flask. Y al final de escribir eso, como yo quiero que todo eso se visualice dentro de H1, entonces lo que hago es que pongo %, y dentro de los 2% escribo en block. Finalizo ese bloque ahí. Ok. Ya con esto guardo, por ejemplo, y vamos a ver qué ocurre cuando nosotros actualizamos nuestra página. Fíjense cómo ahora bienvenidos al mundo Flask está tomando el color que tiene mi plantilla, pero también está tomando lo que es el menú. Fíjense que aquí tengo a curso, tengo a nosotros, pero como todavía en esa plantilla yo no he definido a dónde se va a redirigir cuando yo le dé un clic, pues obviamente que se queda así. Aquí puede estar habiendo un conflicto porque como yo estoy, por ejemplo, trabajando mi plantilla y la plantilla ya tiene una hoja de estilo que yo estoy especificando, bueno, pues yo pudiera venir aquí, bueno, ya no tengo realmente, no lo estoy vinculando, ahí lo único que va a hacer es que va a obtener la característica que se muestre tal cual de acuerdo a lo que yo tenga en mi diseño. Entonces, ¿qué yo quiero hacer ahora? Bueno, imagínense que yo quisiera crear otro archivo, por ejemplo, para que puedan pasar. O sea, en el capítulo anterior yo ponía, por ejemplo, aquí cursos, ¿verdad? Y me llevaba a esa página, a cursos. Pero yo quisiera que sea al pulsar la tecla curso, que él me muestre información referente a curso. Lo mismo con nosotros, que si le doy a clic en nosotros, en vez de yo venir manualmente y escribir, por ejemplo, nosotros, y que él me muestre eso, yo quiero que sea la página mediante el menú que está definido en la plantilla para yo poder así interactuar. Ahora, ¿cómo logro yo hacer eso? Bueno, vamos a hacer dentro de la carpeta template un archivo llamado curso, por ejemplo. Ok, vamos a template y vamos a decirle que ese se va a llamar cursos.html. Y ahí lo que voy a hacer es simplemente copiar este código, que ya hay una gran parte que va a ser igual, copio de index y pego en el archivo curso. Entonces aquí yo voy a poner en el primero, voy a poner por ejemplo un título que diga cursos que ofrecemos. Ok, y después de ahí, entonces en el área del content simplemente voy a hacer una tablita bien sencilla, y a esa tabla voy a insertarle una fila, la primera, le voy a insertar encabezados con TH y voy a decir cursos, y voy a tener otra columna que diga por ejemplo duración, y otra columna que diga costo. Ok, después de ahí entonces voy a insertar una nueva fila y voy a poner una celda que diga por ejemplo, el primer curso sería introducción a Python. Ok, entonces la duración sería 2 meses. Ok, aquí le puse solamente una T, debe ser TD. Ahora sí, entonces después con otro TD el costo, vamos a decir que eso cuesta 3.500 pesos. Ok, de igual manera pudiera seguir replicando esto. Para ganar tiempo vamos a copiar, vamos a pegar, y aquí le vamos a decir vamos a crear otro curso que sería administración
de base de datos. Y vamos a decir que esa va a durar 3 meses y que cuesta 15,000 pesos. ¿Ok? Y así pudiéramos seguir poniendo más cursos. ¿Ok? Guardamos eso. ¿Qué pasa? Debemos venir a nuestro archivo principal y como estamos en curso, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. O sea, en vez de retornar un mensaje, lo que vamos a llamar es a nuestra función render_template. Le vamos a decir, mira, cuando llamen a esa función, yo quiero que tú me ubiques el archivo que se llama cursos.html. ¿Ok? Bien, ya la función debería estar funcionando. Si yo la busco manualmente, por ejemplo, si yo vengo aquí y le pongo cursos, fíjense cómo él me está llamando la función, pero me está mostrando la información debajo con algo que a mí no me interesa que la muestre, que es la palabra cursos. Vamos a ver de dónde sale ese curso ahora. Pero vemos que por lo menos sí la está ubicando. Ok, entonces voy a ver aquí en index. En index todo está bien. Vamos a venir aquí a plantilla. Ok, es esta línea que está aquí que no va. Y es la que se está visualizando en todos los documentos. La voy a borrar porque se supone que ahí no debería haber nada. Y voy a actualizar. Fíjense cómo ya él me está llamando correctamente. Si vengo a inicio, la primera página. Pero si le doy a curso todavía no me hace nada. ¿Por qué? Porque está manual. Ahora, si yo vengo y le pongo cursos, la va a llamar. Perfecto. Pero no es eso lo que queremos lograr. Lo que queremos lograr es que al darle un clic a curso, llame de manera automática a esa página. Bien. Entonces, simplemente venimos a plantilla. Y en plantilla, ya yo tengo diseñado mi menú, que es precisamente el que ustedes ven aquí, inicio, curso, nosotros, ¿verdad? Eso sería el menú de navegación. Y entonces, en mi H-Reference del curso, de la opción curso, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, es ahí donde yo voy a llamar mi función URL for para ubicar la función que ya previamente definimos y la que tiene la llamada a esa información, que sería para nuestro ejemplo la función nosotros, la función curso, que es la que va a devolver la información que acabamos de crear en nuestra plantilla. Entonces simplemente venimos aquí y en curso, en el área del H-Reference, abrimos dos signos de corchete o dos corchetes y dentro le decimos que queremos que él trabaje con la función URL for, y a ese URL for le vamos a decir que nosotros queremos que él llame el método o la función que se llama cursos, que fue el nombre que le asignamos. Guardamos eso y actualizamos nuestra página. Si vengo a curso, fíjense cómo ya él me está mostrando la información de curso y ya puedo navegar entre cursos e inicio. O sea, puedo ir interactuando. Lo mismo si quisiéramos trabajar con otra página, lo voy a hacer de nuevo para que si no le quedó claro, imagínese que usted quiere tener otra que se llame nosotros.html, y en nosotros lo que vamos a hacer es simplemente copiar la estructura básica, ¿verdad? Y vamos a pegarla aquí. Parece que no copié nada. Vamos de nuevo. Seleccionamos. Nos vamos a curso. A nosotros, perdón. Pegamos ahí. Entonces, esto sería...
lo que nosotros somos. Yo le voy a poner Diogenes System, y en un párrafo le vamos a decir: somos una empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones de todo tipo. Eso es lo que me surge ahora. Con más de 10 años de experiencia. Ok. Puedo ponerle otro parrafito, o simplemente lo puedo hacer con un H3, qué sé yo. Vamos a ponerle un H3 que diga: programamos hoy lo que otros están soñando. Algo como eso. Guardo. Entonces simplemente vengo a mi archivo de nosotros, y ya ustedes saben que lo que voy a hacer es renderizar a esa página con la función render template. Abro paréntesis, abro comilla, especifico el nombre del archivo, que sería nosotros .html, porque es la página que voy a llamar. Importante, si escribo mal eso, pues simplemente no la va a encontrar. Entonces, en plantilla, ya aquí hago lo mismo. Vengo al link de nosotros, y entre llave digo que me llame la función URL for, y que esa URL for lo que va a hacer es ubicar a mi ruta, que es llamada nosotros. Guardo eso y refresco mi página. Aquí vamos a ver qué pasó. Vamos a analizar el error. Dice could not be URL for point nosotros. You mean nosotros. Vamos a ver si cometí algún error con la escritura de la plantilla. Aquí yo tengo nostro, claro que sí. Fíjense que dice nostro, pero mi función se llama nosotros. Entonces, obviamente que él no va a encontrar a esa ruta. Entonces aquí la escribo correctamente, nosotros. Guardo otra vez mi aplicación, refresco, y vamos a ver, tengo a inicio, tengo a cursos y tengo a nosotros. De esta manera hemos visto cómo podemos trabajar con plantillas, ¿verdad? Y ubicándonos también con lo que son las rutas que hemos creado. A tomar en cuenta, y ya a modo de resumen, voy a presentar esta plantilla, esta diapositiva, perdón, para que analicemos qué fue lo que hice. Siempre debemos tomar en cuenta que el framework requiere de una estructura. El framework Flask requiere de una estructura que sería un archivo principal. Pudieran haber más de un archivo, obviamente. Una carpeta templates, que es donde se van a almacenar las vistas, entiéndanse por vistas lo que son los archivos HTML. Y otra carpeta estática o static, que es donde se va a almacenar las hojas de estilo, o sea el CSS, pero también pudiera estar ahí alojado lo que son los archivos JavaScript para hacer que las páginas sean dinámicas. Entonces, importante que si queremos, por ejemplo, trabajar o que nuestro proyecto tenga el menor código posible, una buena práctica sería heredar plantillas, para así no tener que crear la misma estructura archivo por archivo, que fue lo que hice en esta parte, donde estoy heredando, por ejemplo, la plantilla, el archivo principal, que es donde se crea la ruta,
decíamos que lo especificamos con esta sentencia, con app.route, y simplemente poniendo un slash y luego haciendo una renderización al archivo principal que queremos mostrar. Por último, para nosotros crear un hipervínculo, entonces lo que hicimos en este video fue trabajar con la función URL for y especificamos el nombre de la función que queríamos llamar. De esta manera logramos el objetivo de tener un pequeño menú de navegación que me permita interactuar con diferentes archivos HTML que fueron creados, pero que también son llamados mediante funciones en el archivo principal app.py. Estuvo con ustedes Diógenes Amado.